Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un breve resumen de lo que estábamos viendo el día anterior. Sí, Lending, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, el día anterior estábamos viendo lo que era el informe final, ¿sí? Entonces nosotros vamos a decir, en resumen, que el informe final se puede decir que es la última etapa del proceso científico de nuestra investigación, lo cual tiene que tener una coherencia lógica, hablamos también. Y dijimos que iba a tener una estrecha relación, ¿sí? ¿Con qué? Con el proceso de la investigación científica. Permítanme un segundo. Ahí estamos. No me deja hablando sola. Que iba a tener o guardar una estrecha relación con el proceso de la investigación científica. Entonces, como definición, nosotros dejamos, ¿sí? Como definición dejamos que es la fase discursiva que permite que el investigador exponga el proceso de su investigación y las conclusiones de la investigación realizada, así como la posibilidad de que otros estudiosos la puedan comprobar, analizar, discutir, modificar o bien anular. Porque recordemos que nuestra investigación puede ser expuesta a otras personas, inclusive a expertos sobre el tema que nosotros estemos realizando. Entonces, otra definición que podemos tener nosotros es que el informe final es uno de los métodos básicos con el que se determinan los resultados que se obtienen para darlos a conocer en una forma a la ciencia. Nosotros tenemos que tener claro que el informe final es la forma que nosotros vamos a trasladar el resultado de nuestra investigación, el cual es un documento que va a ser ya por escrito. ¿Por qué? Porque es como les decía yo a ustedes anteriormente, si nosotros damos a conocer nuestros resultados de una forma verbal, puede hacer que nos modifiquen o nos cambien algún sentido, algún concepto o algún resultado. En cuanto ya lo tenemos por escrito en documento, ¿sí? Ya no hay forma que nos trasladen información. Entonces, por eso dice que el informe final se debe de expresar el contenido de toda nuestra gramática, de nuestra ley, de nuestros juicios, en una forma documental. Digamos, todo eso es lo que lleva a una estrecha relación de lo que es nuestro informe, nuestro criterio científico. Recordemos que así como la forma de expresarnos, nosotros tenemos la libertad de poder describir y dar nuestros resultados. ¿Por qué? Porque hay una libre expresión del pensamiento. Ahora, ¿por qué es importante el informe final? En nuestro medio nosotros vamos a decir que se dan a conocer los resultados del proceso de nuestra investigación científica. También tenemos que vamos a divulgar nuestros conocimientos científicos que obtuvimos por medio del informe sobre los resultados del problema que nos dieron a nosotros a investigar. Entonces, en cuanto yo investigué, más conocí del problema, del tema, así van a ser mis nuevos conocimientos que voy a trasladar por medio de este documento. Entonces, esto se va a poner ya en práctica o práctica social. ¿Por qué? Porque va a estar presentado a una comunidad, a una institución o a una persona en general.
y él lo va a dar a conocer el resultado que obtuvimos nosotros de dicha investigación. Entonces, la función principal del informe final es la comunicación que determina toda esa información que nosotros científicamente realizamos para poder demostrarla. Digamos, cada uno de los conceptos, de los juicios, de los razonamientos que ustedes van a dar en este documento, así van a exponer el por qué el lector debe de dar o conocer el resultado de lo que ustedes llegaron a determinar. Entonces, eso es tanto la definición, la forma de expresarse, la importancia y la función del informe final. No sé si hay alguna duda o inquietud de esa terminología, jóvenes. ¿Qué es el informe final? ¿Cuál es su definición, su importancia y su función? ¿No? No, licenciada, todavía. Gracias, Blanqui. Bueno, entonces, anteriormente les dije también que el informe final se divide en 3 secciones. Es similar a la forma del plan de investigación, pero aquí nosotros lo único que tenemos que tener cuidado es que en el informe final ya vamos a llegar a concluir y a recomendar. Como les decía, la estructura del informe final se divide en 3 secciones. Su primera sección, que es la sección preliminar o de presentación. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que en esta sección vamos a presentar tanto nuestro índice general como esté dividido el trabajo. Digamos, tenemos en la sección preliminar la portada, la contraportada, que en el caso de ustedes va a ser su portada original, la contraportada, que es solamente el tema que ustedes realizaron, de ahí viene la carátula o portada interior, que es donde ya están los integrantes de cada equipo, de ahí ya viene, digámosle así, su hoja de contenido o índice general. Por separado, si ustedes tienen cuadros, índice de cuadros, sus gráficas por separado, índice de gráficas. Si tienen imágenes, o sea, fotografías, por aparte, índice de gráficas o de imágenes, etcétera, todo va por separado. Esa es nuestra primera sección, o sea, la forma de presentar el documento. Cómo está subdividido, qué es el contenido de cada uno de ellos. Por eso se llaman índices, porque nos indican dónde están cada objeto que podemos observar nosotros dentro del documento. De ahí viene lo que es el cuerpo principal. En el cuerpo principal nosotros tenemos que tener cuidado, que no es trasladar, como dice aquí la introducción, el marco teórico conceptual, su definición, justificación, hipótesis y objetivos. Todo eso es lo que plasmamos nosotros ya en el plan de investigación. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que realizar en el cuerpo principal? Es nuestra introducción, la cual debemos de realizarla al finalizar nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos enmarcado todo el contenido del trabajo, ya está compaginado, entonces ya nos es más fácil hacer el índice y la introducción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tenemos todo el trabajo realizado. Entonces, la introducción debe de hacerse en una forma breve de qué es el contenido de cada uno de los capítulos. Ahora bien, el día de hoy se les va a presentar algunas partes de un informe final, a lo cual habíamos llegado con los otros compañeros del otro salón, pero no está en un 100% correcto, pero es para que ustedes se tomen la idea.
pero hubo alguna confusión. Entonces, al finalizar la clase, el licenciado Eric les va a trasladar un informe final de una práctica integrada donde ustedes se pueden tomar la idea cómo es la presentación de un informe final. ¿Estamos ahí claros, jóvenes? Esto es para que no vaya a haber confusión de nada. Bueno, entonces, como les decía, a la hora de realizar yo mi informe final, tengo que dar todas las características, todas las definiciones, toda la terminología de los temas y subtemas que yo tengo en el bosquejo preliminar de temas en el plan de investigación. ¿Por qué? Porque aquí ya los voy a no títulos y subtítulos, sino aquí ya los voy a desarrollar. ¿De dónde voy a desarrollar yo esos temas y subtemas? De los documentos que yo consulté o voy a consultar sobre lo que indiqué en mi bibliografía. ¿Por qué? Porque aquí ustedes ya van a redactar cada uno de esos temas y subtemas. Recordemos que se llama bosquejo preliminar de temas. ¿Por qué? Porque podemos ampliar los temas o bien disminuir los temas. Por ejemplo, si yo no llegué a encontrar información sobre, por decirles algo, metros cuadrados del lugar que llegamos a entrevistar, entonces omito esa información. ¿Por qué? Porque tampoco voy a poner una información vaga, ¿verdad? O superficial de lo que tengo que dar a conocer. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que todo eso ya lo voy a desarrollar, ¿sí? Entonces, estamos claros ahí que dentro del cuerpo principal yo voy a desarrollar todos mis temas y subtemas, a lo cual ya puedo llegar a concluir, ¿sí? Y esas conclusiones, cada una va a ir amarrada con su propia recomendación. Tenemos que tener claro, jóvenes, que en el trabajo que ustedes van a entregar el 29 de abril va a estar contemplado o comprendido en 3 capítulos. El capítulo número 1, que es todo el marco teórico, digámosle así, sobre la parte de lo que ustedes trabajaron, sobre el tema que se les dio y los temas que ustedes tienen en su bosquejo, insisto, en el bosquejo preliminar de temas. El segundo capítulo es cómo encontraron ustedes, por medio de sus encuestas, el problema en la actualidad. Y el capítulo 3 es donde ustedes van a desarrollar en forma gráfica la boleta o la encuesta que ustedes realizaron. Ya sean de 10, 15 o 20 preguntas, esa va a ser la cantidad de gráficas y de cuadros que ustedes van a realizar dentro del informe final. Cada una de estos cuadros o gráficas tiene que llevar su encabezado, su fuente y su análisis de interpretación del mismo. Ahora bien, en lo que es la sección de referencias, nosotros aquí tenemos la bibliografía. En el caso de ustedes también pueden agregar la e-grafía, donde consultaron páginas de internet o libros de internet, ¿verdad? Sus anexos y apéndices, que puede ser la misma boleta que ustedes realizaron, pero solamente el bosquejo, ¿verdad? La boleta vacía como un anexo, o bien colocar una fotografía del equipo de ustedes, por decirles algo, o del lugar donde ustedes hicieron las entrevistas, etcétera. Eso es nuestros anexos o apéndices. Estamos ahí en lo general, jóvenes, cómo es la división del informe final en cada una de sus secciones. Licenciada, ¿me puede repetir lo que tiene que llevar en la parte de las gráficas? Por ejemplo, como les digo, se les va a trasladar un informe a ustedes, pero para que comprendamos. Si es pregunta 1, tú colocas gráfica número 1, o sea, gráfica 1, ¿verdad?
La pregunta, ese va a ser tu tema, pero ya sin signos de interrogación lo colocan como título. De ahí viene unas 2 líneas como introducción a que se presenta la gráfica a continuación, por ejemplo, donde se da a conocer el resultado de la misma y colocan ustedes la gráfica, ya sea por diagrama de Venn, que sea una circunferencia con unos 5 colores, por decirte algo, ¿verdad? Que sea 20% cada uno. Abajo de la gráfica viene una fuente, donde ustedes van a colocar elaboración propia del grupo 3, por ejemplo, del curso de técnicas de investigación, primer semestre 2020-21, salón 103, edificio S12, salón 103, son ustedes, ¿verdad? Bueno, entonces, abajo viene lo que es el análisis. El análisis lo irán a realizar como en unas 8 o 10 líneas, donde ustedes van a dar la interpretación de los resultados que obtuvieron en esa pregunta. Por ejemplo, si hubiese sido que el 20% tuvo o se quedó desempleado por el sistema de la pandemia, que un 20% obtuvo ingresos extraordinarios a través de la pandemia y que un 20% tuvo medio trabajo y medio ingreso propio, que el otro 20% tuvo trabajo 100% formal y que el otro 20% no tuvo ningún cambio en el periodo de la pandemia, por decirles algo, ¿verdad? Entonces, sobre esos 20% ustedes tienen que interpretar cada uno de esos resultados. El análisis, jóvenes, no es solo trasladar que el 20% no tiene trabajo, que el 20% sí tiene trabajo, no. Es analizar, interpretar ese resultado. No sé si estoy clara ahí. ¿Estamos claros? Sí, gracias por explicarme. Muy bien, gracias, Blanqui. Bueno, entonces estamos ahí, jóvenes, con lo que es cada una de las secciones del informe final. Sí, licenciada, gracias. Gracias, Ana. Bueno, entonces, de ahí nosotros, como les decía, gracias, Mari, la introducción, jóvenes, eso lo tenemos que realizar al finalizar nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque en la introducción va a ser en una forma general, donde nosotros vamos, valga la redundancia, a dar la introducción como, digámosle así, dar a conocer el contenido y el razonamiento que tiene el documento. Digamos, esto es todo un proceso de investigación que ustedes van a realizar. Entonces, ustedes aquí van a dar como función cuál fue el resultado para introducir al lector sobre el asunto que ustedes llegaron a resolver. Digámosle así, van a explicar cuál es el tema, qué aspectos tomaron ustedes para que ese tema que investigaron y sus objetivos trazados se dan a conocer y qué metodología utilizaron ustedes también o emplearon para darle la forma a este instrumento. Digamos, cada una de las condiciones que ustedes lograron o realizaron, quiénes van a ser los beneficiados también, ¿sí? Quiénes se van a beneficiar con el resultado que ustedes obtuvieron de su investigación, qué avance se logró sobre el tema que se les asignó, digamos, el nivel de intención que ustedes tuvieron sobre el proyecto, en qué breve periodo de tiempo se va a dar a conocer el resultado o a poner en marcha, digamos,
por lo que ustedes lleguen a concluir, todo eso cumple con una introducción. ¿Por qué? Porque su propósito es poner, digamos, a la persona que va a tener a bien a leer el documento a que es investigaron, pero desde una forma global, o sea, general. Eso es la introducción. Así es como se debe de realizar una introducción. Ahora, como les repito, el análisis o interpretación de los resultados, podría repetir, permítanme saber qué dice el compañero Narciso aquí. ¿Podría repetir todos esos aspectos, por favor? Vale. Voy a ir más despacito. Miren, pues. Yo les dije, la introducción, no hay pena, Narciso, pero por eso digo, voy a ir más despacito. La introducción la tenemos que realizar al finalizar el trabajo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo todo mi documento, ¿sí? Elaborado, ya están todos mis temas, subtemas, mis gráficas, todo está realizado, todo está ya investigado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? La introducción me dice a mí que es donde yo le voy a dar al lector la forma como llegué yo a desentrañar o a realizar mi trabajo de investigación. La introducción en una forma en general, valga la redundancia, yo voy a introducir o advertir sobre el problema que yo investigué. ¿Por qué? Porque de la comprobación que yo le di a mi hipótesis, asimismo voy a explicar toda la teoría sobre el método que yo apliqué, sobre mi razonamiento científico que voy a ejecutar o que ejecuté, ¿verdad? Sobre el proceso de la investigación que realicé. Yo como investigador estoy dándolo a conocer. Ahora bien, la función principal de la introducción, ¿qué es? Es introducir al lector del documento que estoy presentando, ¿a qué? A que él tome sabor sobre el tema que yo investigué, sobre el problema que yo resolví. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí yo ya llegué a determinar la solución del problema que me plantearon. Entonces, esto es lo que yo tengo que dar a conocer. Digámosle aquí, voy a explicar cada uno de los temas y subtemas que yo desarrollé en mi bosquejo preliminar de temas. ¿Por qué? Porque cada aspecto sobre esos temas que yo investigué y los objetivos que yo me tracé como investigador, así como la metodología que empleamos para realizar la investigación, le di la forma bajo la cual llegué y mis condiciones me dejaron realizar mi investigación. Entonces, voy a decir a quiénes voy a beneficiar con el resultado de mi investigación o bien cuál es el avance que se logró por determinada investigación. Porque recordemos que toda investigación dijimos que iba a ser una investigación social. ¿Por qué? Porque va a ser en beneficio a un segmento de población o a una población en general o bien a un individuo. Entonces, a alguien le va a ser satisfactorio el resultado que obtuvimos nosotros de todo ese proceso de investigación. Entonces, ahí es donde nosotros podemos decir
cuál puede ser el avance que se logra para dar ese nivel de intención sobre el proyecto que nosotros realizamos. Digámoslo así. Por último, podemos decir que va a ser una breve reseña de todo lo que yo llegué a comprender de cada uno de los temas y subtemas en cada uno de los capítulos que yo dividí mi bosquejo preliminar de temas. Insisto, yo les dije a ustedes que iban a hacer su informe por medio de 3 capítulos. El capítulo número 1, donde ustedes desarrollaron, conocieron todo el aspecto del fenómeno, del lugar donde ustedes iban a realizar la investigación, cada uno de esos aspectos. Su segundo capítulo era cómo encontraron en la actualidad el fenómeno, cómo estaba la población, por decirles así, sobre el aspecto del fenómeno que ustedes estaban investigando. Y el tercer capítulo, les dije que era donde ustedes van a dar a conocer los resultados de sus encuestas, de sus entrevistas que realizaron por medio de una boleta, pero cada pregunta la iban a trasladar a una forma gráfica por medio de un diagrama de Venn o de un diagrama de barras o un pictograma. Ustedes van a trasladar el resultado de ese vaciado de boletas. Entonces, ahí es donde nosotros estamos dando la reseña o la breve reseña de lo que ustedes van a comprender en cada uno de los capítulos. Con esto estoy diciendo yo que la introducción cumple con el propósito de poner al lector en contacto con el tema que se desarrolló. Pero el lector va a estar en una forma general, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no va a estar como nosotros, investigadores, en cada una de las etapas, en cada uno de los segmentos. Él lo va a ver en una forma globalizada. ¿Por qué? Porque lo va a ver todo, ahí sí que más bonito, ya realizada la investigación. No sé si quedó ahí más claro, Narciso. Gracias, licenciada, y siempre disculpe. No me pidas disculpas porque para eso estamos. Lo poco que yo sé, quiero trasladárselos a ustedes y que esto les sea útil, jóvenes, para el día de mañana. Espero que alguno de ustedes llegue el otro año conmigo a su práctica al área común y no digamos dentro de 5 años en su práctica integrada y me digan, ¿se acuerdan? Y cuando usted nos dijo despacito cómo se hacía la introducción. Espero verte por ahí, Narciso, y conocerte en persona. ¿Estamos ahí, jóvenes? Gracias. Vaya, joven. Bueno, entonces, ahora bien, digamos, después de esto, tenemos que ver nosotros cuál va a ser el análisis e interpretación de los resultados. Gracias, Josué. Si yo les digo a ustedes, analizar e interpretar lo que a mí me dio como resultado el trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque en base a eso yo voy a llegar a concluir sobre lo que yo llegué a investigar. Entonces, tengo que tener normalmente una presentación, tener el tratamiento estadístico que ustedes ya manejan adecuadamente sobre los datos que recolectaron previo a clasificarlo, codificar, digamos, cada uno de los parámetros que ustedes obtuvieron, o simplemente sobre la investigación que ustedes tuvieron, darle, digámosle así, una forma de trato estadístico. ¿Por qué? Porque recordemos que podemos tener altos, bajas o una unidad
general sobre el tema que nosotros estamos investigando. Pero cada uno de estos resultados yo tengo que tener una reflexión. Y esa reflexión va a ser bien descriptiva. ¿Por qué? Porque recordemos, yo tengo que trasladarlo también en una forma teórica, cada uno de los juicios que yo voy a razonar, ¿sí? Entonces, si yo tengo a bien cada uno de los puntos que yo determiné, así es como yo voy a razonar cada una de los puntos que me den mis resultados sobre lo que yo realicé. ¿Por qué? Porque ahí ya puedo llegar yo a concluir. ¿Y qué es una conclusión, jóvenes? Digamos, esta es una parte esencial en mi informe final, porque es a lo que yo llegué como investigador o como investigadores sobre el resultado que se obtuvo. Digamos, en esta parte del informe ustedes van o deberían de estar íntimamente relacionados con la introducción. ¿Por qué? Porque de tal forma la introducción le va a dar al lector un breve contenido de lo que está dentro del documento en una forma general, ¿sí? Ahora, la conclusión tiene dos grandes partes. La número 1 se va a referir en una forma breve, pero bien estructurada sobre el resumen, o sea, lo más importante del trabajo. Y el segundo será donde ya en sí se requiere una gran capacidad de síntesis. ¿Por qué? Porque ahí vamos a dar a conocer nosotros en una forma deductiva los resultados que se obtuvieron de todo el proceso de la investigación. Ahí es donde nosotros estamos dando a conocer cuál es nuestro punto de vista para poder dar o resolver el problema en una forma, tal vez, llamémosle así, inmediata. ¿Por qué? Porque por medio de la recomendación, nosotros vamos a decir cómo puede ser el medio o la metodología para que se ponga en marcha a lo que nosotros estamos dándole como conclusión. Vamos a ver, Andreita, ¿cuál es tu pregunta? El cuadro y gráfica ya en el informe final tienen que llevar media, mediana y moda y cada una de las preguntas. No. Eso ustedes ya lo realizaron anteriormente, ¿sí? Yo les hice esa mención, ¿por qué? Porque, digámosle, en tu gráfica, por decirte algo, un diagrama de Venn, ustedes tienen la circunferencia. Perdonen que con ustedes no utilicé pizarra, pero no tengo ahorita dónde colocarla, por eso solo imagínense. Digamos, ustedes tienen un diagrama de Venn, una circunferencia, donde esté dividido, por decirte, en 3 partes. Un 50%, un 30% y un 20%. ¿Por qué? Porque todo mi diagrama tiene que sumar un 100%, ¿verdad? Eso tenemos claro. Ese 50%, un ejemplo, ese 50% puede ser de las personas que no tuvieron ningún inconveniente laboral en el periodo de pospandemia o de la pandemia, ¿verdad? Ese 30% tuvo dificultad de mantenerse con un trabajo estable en el periodo de la pandemia. Ahora, el 20% perdió su trabajo durante el periodo de la pandemia. Entonces, yo ya tengo
mis 3 segmentos, un 50, un 30 y un 20. ¿Qué es lo que tengo que realizar ahí? Solamente de ese resultado 50%, dar mi análisis e interpretación de ese resultado, así como del 30 y del 20. Pero no es solamente trasladar el total de cada uno de ellos a mi análisis, sino decir que el 50% de la población encuestada o entrevistada tuvo a bien mantenerse, ¿perdón? Es como una descripción de lo que estamos ya planteando en el informe. Pero en una forma más ampliada. ¿Por qué? Porque tú vas a analizar, a interpretar ese resultado. No es solamente trasladar el resultado numérico. Ok, gracias, licenciada. Ya. Muy bien, eso es lo que vamos a tener nosotros a bien decir en la conclusión. Entonces, al terminar yo las conclusiones, debemos de plantearnos lo siguiente, digámosle así. En primer lugar, si se enuncian las conclusiones en los términos que se haga posible su verificación. ¿Por qué? Porque por medio de la recomendación tienen que realizar esas conclusiones o se tienen que comprobar o se tienen que llegar a realizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la recomendación es la respuesta a la conclusión que yo estoy planteando. Ahora, en segundo, tendríamos que tener de todos los datos que nosotros reunimos, tenemos que justificar nuestras conclusiones. ¿Por qué? Porque mi recomendación me va a decir cómo puedo llegar a realizarla o a solventar la conclusión que yo llegué. En tercera, digamos, se debe de incluir como conclusión si se acepta o se rechazan nuestras hipótesis. Pero se recuerdan que yo les dije que toda hipótesis tenía que haber sido comprobada. ¿Por qué? Por medio de la investigación, ustedes ya llegaron a comprender a confirmar cada una de sus hipótesis. Si nosotros llegáramos a rechazar o anular una hipótesis, es que no investigamos a totalidad. ¿Por qué? Porque yo debo de confirmar o comprobar esas hipótesis. ¿Por qué? Porque es la respuesta que yo le di al problema que me planteé. Por ejemplo, con algo que a ustedes les gusta y siempre están al día, en su estudio, para tener una nota satisfactoria y así poder ganar su semestre. No les estoy diciendo un curso. ¿Por qué? Porque su objetivo, ¿cuál es? Es llegar a final término el primer semestre. ¿Para qué? Para descansar todo el mes o medio mes de mayo y junio y entrar con más vigor al segundo semestre, que es en el mes de julio. Entonces, se dan cuenta, yo voy a recomendarles mantener esta actitud de estudio, de participación, de control en su segundo semestre. Y eso lo irán a poner ustedes en práctica. Ya se tardaron mucho en responder. Va, entonces estamos ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, gracias, Alejandra. Ahí estamos dándole a la conclusión tu recomendación y ponerlo ya en práctica. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros estamos ya aplicando nuestra conclusión y la recomendación. Entonces, digamos, por último, podríamos decir que vamos a señalar las nuevas interrogantes para poner a bien futuras investigaciones. Porque recordemos,
puede ser que a la persona, a la institución o a la entidad que nosotros le realizamos la investigación no le sea de todo satisfactorio a lo que nosotros llegamos a concluir, pero estamos dejando la pauta para que se realicen otras investigaciones o bien tal vez sobre un segmento que se profundice más, que a ellos no les haya satisfecho el resultado. ¿Estamos ahí, jóvenes, con la conclusión? Sí, licenciada. Muy bien. Entonces, eso es lo primordial que nosotros tenemos que tener en nuestro informe final. ¿Por qué? Porque, repito, tanto el inicio como el final es donde se saborea todo el asunto. Por decirles algo, si ustedes van a una entrevista de trabajo, lo primero es, les miran a ustedes, ahí sí que su rostro, porque es la presentación de la persona, su cuerpo principal, digámosle así, cómo llegan ustedes con su vestimenta, no digamos la figura, sino la vestimenta, y por último, les miran los pies, porque igual el calzado, si va limpio o sucio, dice mucho de un profesional o de una persona. Entonces, tenemos que tener en sí cada una de las partes que se compone nuestra presentación, y eso es nuestro informe final. ¿Cómo ustedes lo van a introducir? ¿Sí? ¿Cómo lo van a presentar? ¿Cuál es su contenido? Y cómo lo van a calzar con sus conclusiones y sus recomendaciones. ¿Estamos claros ahí con lo que es la estructura del informe final, jóvenes? Sí, licenciada. Va. En estos 10 minutos que tuve de lapsus del otro salón con ustedes, traté de ver cómo presentarles o venderles la idea de lo que era el informe final. ¿Por qué? Porque considero que a primera hora hubo un poquito de pierde ahí con lo que es la estructura, el contenido, cómo deben de presentarlo, qué es el contenido de cada uno de los capítulos, pero traté ahorita de ver cómo presentarlo tal vez en una forma, como digan, más con muñequitos, para que fuera más comprendible. Y espero que con ustedes sea más claro. Las preguntas que ustedes me hicieron fueron puntuales desde el compañero Narciso de qué era la introducción. Le di más claro lo que eran las conclusiones, porque es la esencia principal, digámosle, de un trabajo. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros vamos a presentar o a dar a conocer cómo está estructurado y qué es a lo que llegamos como finalidad de nuestro trabajo. Y a lo que me preguntó Andrea de las gráficas, ¿cuál es la interpretación que ustedes le tienen que dar o cómo lo tienen que demostrar? No es solamente trasladar por porcentajes o valores numéricos, sino la interpretación de esos resultados que ustedes obtuvieron. Entonces ya me siento más tranquila de que está más claro y entendible lo que es el informe final. Ahora nuestra tercera sección, que es la sección de bibliografía, en el caso de ustedes que también tienen que agregar la egrafía, ¿verdad? Por las páginas o libros que ustedes consultaron de internet, aparte de sus documentos físicos, tienen que colocar su bibliografía en orden alfabético por apellido de autores y su grafía por orden alfabético también, pero por los sitios web que ustedes visitaron o documentos que ustedes consultaron. Entonces, en cada uno de esos aspectos tenemos que tener claro, digamos, la forma de presentar la bibliografía, que tiene que ir
digámosle, etimológicamente, cómo nos vamos a referir a la descripción de los documentos, de los textos, de los libros que ustedes consultaron, pero, digamos, también tienen que agregar en esta parte todos los documentos que ustedes hayan consultado. Por ejemplo, si consultaron revistas, si consultaron periódicos, si algún video, todo lo que ustedes hayan consultado sobre su tema. De esto tienen que tener ustedes, digamos, claro si fueron documentos personales, o sea, por varios autores, etcétera, cada uno de esos segmentos. ¿Por qué? Porque todo eso tenemos que tenerlo. Si fue solamente de un autor o de dos autores, o fue un texto que fue trasladado de un idioma a otro, por ejemplo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ahí es donde ustedes van a plasmar toda esa información en su bibliografía. Y la grafía, como les dije, de todas las páginas y textos que ustedes consultaron en las páginas web. Entonces, de ahí vienen lo que son los anexos o apéndices. Digámosle, si ustedes colocan como anexo una boleta de la que ustedes realizaron, pero sin llenar, o sea, en blanco. Eso puede ser un buen anexo donde ustedes adjunten esa boleta, ¿sí? Y la colocan ahí como anexo a su informe. Digamos, eso es un complemento que ustedes le van a dar a su informe final para reforzar, digamos, la información donde ustedes realizaron o consultaron para todo su capítulo 3, o cómo fue que ustedes obtuvieron también la información. ¿Por qué? Porque esa va a ser una extensión, por decirles así, del documento que ustedes van a tener en el capítulo número 3, donde ustedes trasladan el resultado que obtuvieron de esa información. Y digamos, como apéndice, podrían colocar también una fotografía del lugar donde ustedes hicieron el trabajo de investigación, o bien de las personas que ustedes entrevistaron, ya sea telefónicamente o por video, o bien si se lograron tomar una fotografía del equipo de trabajo. Esos son anexos que ustedes pueden también poner ahí en su documento. Y estamos ahí, jóvenes. Cada una de esas ilustraciones tiene que llevar un número también de la imagen, un título, una fuente y una breve descripción de qué es cada una de las cosas. ¿Por qué? Porque no solo van a poner ahí las fotografías, yo no voy a saber de qué es, y tienen que llevar también un orden. ¿Estamos claros ahí? Muy bien, gracias. ¿Alguna inquietud? ¿Me puedes repetir lo último que dijo? Ya no le escuché porque mi perrito estaba ladrando. Y sigue ladrando. Bueno, miren pues, digámosle, los apéndices o anexos son agregados que ustedes pueden colocar en su informe final. Por ejemplo, les decía yo, pueden colocar una boleta en limpio, o sea, blanca, ¿verdad? Sin llenar, como un anexo. ¿Por qué? Porque de esta boleta es donde ustedes obtuvieron los resultados de su tercer capítulo, donde ustedes están graficando todo el instrumento que ustedes realizaron la encuesta. Entonces, eso les puede servir como un anexo. O bien colocar una fotografía del lugar donde ustedes realizaron las entrevistas o sus encuestas, del lugar donde se tomó como objeto de investigación. O bien una fotografía donde ustedes realizaron a una X o Y persona la encuesta, ya sea en forma telefónica o por correo
o videollamada, ¿verdad? Ustedes también pueden colocar anexando esa fotografía. O como les decía, por último, una fotografía del equipo si ustedes lograron tomarse una foto del grupo completo. Entonces, eso es lo que nosotros nos vamos a dar ahí como apéndice o anexo. ¿Por qué? Porque todo eso es un material complementario que tiene su función de reforzar la información que está más ampliada en otro capítulo. Por ejemplo, el capítulo 3, como les decía a ustedes, ahí están graficando cada una de sus tablas, sus cuadros o sus gráficas sobre cada una de las preguntas que ustedes realizaron en su boleta de encuesta. Entonces, ahí es donde ustedes tienen una extensión, digámosle, en esta sección de anexos y apéndices, una extensión para poder incluir todo aquel material que es de interés, pero en una forma secundaria sobre su informe final, ¿verdad? Cada uno de los apéndices que ustedes van a colocar, les dije que debe de ir numerado, con un título, una fuente y una breve descripción. ¿Estamos ahí? Sí, gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, jóvenes? ¿No hay preguntas? No, licenciada, gracias. No, licenciada, muchas gracias. Muy bien, gracias. El día de hoy, el compañero Eric les va a trasladar a ustedes un informe. Ese informe es de una práctica integrada. Es para que ustedes tengan la idea cómo realizar su informe final. Digámosle así, la estructura. ¿Estamos? Porque como es una práctica integrada, está por áreas, área de contaduría pública de auditoría y área de administración. Entonces, no es para que ustedes lo copien, sino es simplemente para que ustedes tengan la idea cómo se debe de presentar un informe final. ¿Estamos ahí claros? Sí, licenciada, gracias. Porque había presentado yo un documento de años atrás del curso de técnicas, pero fue de un trabajo de unos compañeritos que me llamó la atención porque ellos hasta lograron empastar su documento, pero tiene varios errores. En primer lugar, digamos, como lo vamos a ver con ustedes, que es el contenido de técnicas de redacción, porque tenemos que tener claro, como les digo yo a ustedes, la forma de expresarme verbalmente, la forma de analizar, de interpretar, de pensar es diferente, la forma de escribir, la escritura es diferente. ¿Por qué? Porque tal vez estoy pensando una cosa, hablo otra y escribo otra. Entonces, la forma de redactar, de sintetizar mi ortografía, mi sintaxis, mi gramática y mi puntuación debe de ser lo más nítido posible. ¿Por qué? Porque recordemos que una coma me dice a mí hasta dónde llego una lectura, debo de seguir una lectura. El punto y coma me da a mí una pauta sobre la misma lectura. Por ejemplo, un punto y seguido me dice a mí que el mismo párrafo continúa sobre el mismo tema. Un punto y aparte me puede indicar que es otro tema sobre el que yo estoy desarrollando mis palabras o mi contenido. Puedo entrecomillar un párrafo como decir que resalta esa parte
del contenido que estoy escribiendo. O bien puedo colocar algo dentro de paréntesis que puede ser como una referencia. Entonces, se dan cuenta, cada uno de los signos tiene, ahí sí que un significado tanto gramatical como de interpretación. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que tenemos que tener también cuidado a la hora de transcribir un documento. Por ejemplo, imaginemos a los compañeros que van para administración de empresas, futuros gerentes de mercadeo, futuros gerentes de recursos humanos o directores financieros, qué sé yo, algún puesto importante que tengan dentro de una institución o una empresa y les soliciten presentar a ustedes o tengan que presentar mensualmente un informe, no van a presentar, digámosle, unas hojas todas mascadas, dobladas o salpicadas con gotitas de café o chocolate o Coca-Cola, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la presentación dice mucho. Entonces, desde ahí tenemos que tener nosotros cuidado a la hora de presentar. ¿Por qué? Porque ese es nuestro lema, ese es nuestro nombre del curso. Técnicas e instrumentos de la investigación o cómo es la presentación de un documento. Me imagino que, no sé, pues si en esta oportunidad ustedes lograron o realizaron trabajos de investigación donde tenían que presentar y sus profesores les pidieron sobre todos los lineamientos del curso de técnicas de investigación. ¿Por qué? Porque es la base como yo debo de presentar un trabajo. La forma de redactar un trabajo, la forma de escribir un trabajo. Aunque no se dio la oportunidad de hacer una exposición por parte de ustedes para ver en qué todavía están fallando o qué les falta para retroalimentarlos, pues, ¿verdad? Entonces, todo eso hubiera sido bonito, pero por el tiempo no nos dio. O a no ser que todavía el último día de clases al azar escojamos a 2 o 3 equipos para que nos expongan su trabajo. Sería fenomenal escucharlos, ¿verdad? Entonces, todo eso es en la forma que yo puedo y debo de presentar un informe final. ¿Estamos ahí, jovencitos? Sí, gracias. Sí, gracias, licenciada. Sí, Muy licenciada. bien. Gracias, jóvenes. Me llena de alegría que todo esté claro. Bueno, entonces miremos ahora con el contenido del informe en cuanto a las técnicas de redacción. En primer lugar, como les decía yo a ustedes, vamos a tener el lenguaje. El lenguaje es el primer aspecto que nosotros como investigadores debemos tomar muy en cuenta. ¿Por qué? A la hora de redactar, a la hora de exponer, los resultados que nosotros llegamos a obtener dentro de la investigación deben de ser con calidad o cualidad de lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, las cualidades del lenguaje que nosotros tendremos que tomar en consideración como principales debe de ser claros, tener precisión en lo que estamos diciendo o estamos escribiendo, tener variedad de palabras o sentidos, ser sencillos y ante todo una correcta aplicación de las reglas de la ortografía. Por ejemplo, no vamos a poner vaca, ¿verdad? Con B alta, B, es V,
ya sabemos. No voy a poner yo capítulo sin tilde en la literal I, por ejemplo. O no voy a poner yo tal vez con B alta. ¿Qué pasó ahí con la gráfica? Carla, no te entiendo. También la gráfica subió para arriba. ¿Qué? Ah, ya. Muy bien. Sí, así como dicen, ¿verdad? Suba para arriba. Bueno, sí, por eso les digo, en forma de redacción, nosotros el lenguaje tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es la forma en que nosotros nos vamos a expresar y nos vamos a dar a entender, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que tener todas esas pautas. ¿Alguna duda con lo que es la técnica del lenguaje, jóvenes? No. ¿Estamos? Bueno, la segunda será la claridad. ¿La claridad en qué consiste? Digamos, es en evitar que nosotros tengamos párrafos extensos y complicados. Así, vamos a evitar todas aquellas expresiones también que den el margen, ya sea para entender dos o más interpretaciones. ¿Qué es lo que debemos de ser cuidadosos? ¿Para qué? Para que las ideas principales o secundarias estén bien expuestas o explicadas. Por decirles algo, a la hora de redactar nosotros un documento, si no tenemos el significado o la claridad de un término, ¿qué es lo que debemos de acompañarnos o tener como herramienta de mano derecha? Será un diccionario de sinónimos. Porque recordemos, algo así como el ejemplo que nos acaban de colocar en el chat, o lo que yo les acabo de decir, subamos para arriba, ¿verdad? Es sobreentendible que si subimos, tiene que ser en una dirección para arriba, pero no tenemos que redondear en el mismo vocablo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener, ser con claridad la forma de escribir nosotros en el documento. Como lo que les decía, a la hora de hablar, a la hora de redactar, a la hora de escribir, que nosotros tengamos esa complejidad. Decirle que estoy ocupada, mi amor, que estoy dando clases. ¿Sí? ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, gracias. Licenciada, gracias. Va, muy bien. Ahora, gracias, Iván. Nuestro otro aspecto, debemos de ver que seamos precisos. ¿En qué consiste esa precisión? Es en el uso de las palabras adecuadas para evitar así la utilización de párrafos innecesarios, por ejemplo. Digamos, para decir lo justo y sin tantos adornos. ¿Por qué? Porque entre más precisos seamos, más clara va a ser la información que estamos trasladando.
Pero si nosotros empezamos con palabras y palabras o describir y describir, y algo así como dirían, ¿verdad? Puras cantinfladas, no decimos nada. Entonces, tenemos que ser o debemos de ser cuidadosos para dar la idea principal y secundaria, pero que estén bien expuestas o explicadas. ¿Estoy clara ahí? ¿Estamos claros? Gracias. Gracias. Bueno, me imagino que ahorita que les dije yo puras cantinfladas, más de algunos se recordó de la película de la Agente 777, ¿verdad? ¿O no miran ustedes ninguna película de Cantinflas? Bien. ¿Nunca sí, han visto? ¿Nunca han visto una? Bien, yo sí. Ay, qué bárbaros. ¿De qué actorazos se están perdiendo ustedes? Ay, yo no conocer, dice Enrique. Busquen, ahora es fácil bajar películas, dicen, ¿verdad? Busquen el Agente 777, creo que se llama, ¿verdad? De Mario Moreno Cantinflas. O cualquier película de él y se van a dar cuenta. Es buena, va. Estamos ahí, jóvenes, Cantinflas, así se escribe. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Gracias, Diego. Gracias, Andrea. Así es. Mejor comediante. Muy bien. Ahora miremos lo que es la variedad. En la variedad es gusto, dicen, ¿verdad? Pero en cuanto a las técnicas de redacción, la variedad que es para evitar palabras repetidas. Si nosotros queremos dar a entender, no debemos de repetir, digámosle, mucho menos en una misma línea o en un mismo párrafo, varias veces la misma palabra. ¿Por qué? Porque eso nos haría perder el significado correcto de lo que queremos expresar. Por ejemplo, si nosotros colocamos en un se da a conocer el resultado del resultado es favorable por lo que se determinó, imaginemos, ya se pierde la atención o el gusto de seguir dándole lectura a ese párrafo, ¿verdad? Entonces, tenemos que variar nuestras palabras o nuestras escrituras para llegar a comprender y dar a entender la esencia que queremos nosotros de ese contenido. Y siempre, jóvenes, ser o tener la sencillez, que eso significa mucho el uso de palabras comunes, pero sin confundir, porque yo puedo ser sencilla, pero no vulgar. Es sencilla que venir yo en una forma extravagante y caer en lo vulgar. Dando un ejemplo así. Porque en una palabra, nosotros tenemos un vocabulario que viene de descendencia española, ¿sí? Nuestra Castilla viene de ese lado, de esos polos. Mas, sin embargo, alguno de ustedes no me dejará mentir porque tienen el hábito de lectura o el afán de ver series o
¿o qué le diríamos? Segmentos españoles, donde la palabra sencilla, donde nos referimos, por decirles algo, a una mujer de la vida alegre, en nuestro idioma es vulgar. Más sin embargo, en España o los españoles, eso es algo normal. Entonces, ahí es donde nosotros caemos en la sencillez, pero no en lo vulgar. ¿Estamos ahí? Muy bien, gracias, Josué. Ahora, igual, para terminar este punto de las técnicas de redacción, tenemos que tener énfasis y cuidado con la correcta aplicación de las reglas ortográficas. Digamos, ¿en qué consiste esto? En el uso correcto de las reglas gramaticales. Al redactar nosotros el informe, es conveniente contar siempre con un diccionario en general. Digamos, ese diccionario nos va a dar a nosotros la forma correcta de escritura, el significado de lo que nosotros queremos dar a entender en una forma sencilla, o bien un diccionario de sinónimos para no redondar en una misma palabra, porque a la hora de dar o redondar en una misma palabra caemos en lo que se conoce como cacofonía, tanto a la forma de hablar o a la forma de escribir, redundar en una misma palabra o una muletilla, caemos nosotros en una regla ortográfica. Digamos, las palabras afines o bien una palabra gramatical que no corresponda al sentido que nosotros queremos dar a ese párrafo o a ese concepto, a esa definición, por ejemplo, ¿sí? Entonces, imaginemos si yo tuviera una muletilla a la hora de hablar, tal vez la tenga, pues no me he dado cuenta, porque uno al hablar no se da cuenta si uno tiene esas muletillas. Pero no me van a dejar ustedes mentir cuando escuchan a alguna persona dar un discurso y empieza a hablar y tiene y continúa hablando. Esas son muletillas que se nos pegan o se nos dan, ya sea por los nervios, por la improvisación, por el desconocimiento o por la falta de preparación o por el simple hecho de tener ya sí esa muletilla prendida en nuestro vocabulario. Entonces, todo eso es en la forma que yo voy a dar a conocer mi documento, o sea, mi informe final. ¿Por qué? Porque podemos redactarlo de una forma, puedo pensar de otra forma y a la hora de escribir voy a dar otra forma. Vamos a ver qué dice Andy. Las cacofonías son expresiones que, si bien sintáctica y gramaticalmente cumplen con todos los requisitos que el idioma exige, generan disonancias durante la pronunciación y eso se debe a la cercanía de sílabas semejantes o idénticas. Por ejemplo, parece que aparece. Muy bien, me llega, Sandy. ¿Se dan cuenta? Yo sé que algunos de ustedes tienen
hábito de lectura o el afán de que si no conocen algo, lo buscan inmediatamente en el diccionario, ahora también en San Google, ¿verdad? Que todo eso son términos que nosotros desconocemos entre veces, pero salimos de la duda y enriquecemos nuestro vocabulario y nuestro conocimiento. Bueno, ¿alguna pregunta, duda o inquietud, jóvenes? No hay ninguna duda. Muy bien. Gracias, Betsaida y siguientes jóvenes. Entonces, dejemos ahí, por favor, como tema para no perdernos el día jueves, por favor, notas al pie de página. Así, Eric, por favor, ¿puedes compartirles al salón el documento? Gracias. Muy bien, licenciada. Ahí va, compañeros, entonces el documento para que ustedes tomen la idea de cómo presentar su informe final. Muy bien. Por favor, ese título dejan notas al pie de página. Y primeramente, Dios, nos vemos el día jueves. Pasen una feliz tarde. Nos saludamos el día jueves. Feliz día. Feliz tarde. Gracias, se me cuidan. Buenas Feliz tardes, tarde. jóvenes.